Yo soy de la teoría, bueno, y esto estaréis muchos de acuerdo, que nada nos gusta más que cuando estás con una persona y notas que esa persona tiene todos los sentidos puestos en ti, que esa persona te está escuchando a ti, solo a ti, y tiene toda tu atención puesta. Eso nos encanta. Hoy en día sabemos que cuando tenemos el teléfono en la mano y estamos hablando con alguien, la persona con la que estás hablando nota una sensación de ligero abandono. Esto se está viendo con los niños. Los estudios empiezan a decir que los niños sienten abandono por parte de sus padres siempre que tienen el dispositivo. Porque las cosas buenas de la vida suceden en la vida real. La vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas, esos chispazos de dopamina de los que hablábamos, y son diseñadas para ser adictivas. A mí me impresiona profundamente cuando tú lees una entrevista a Steve Jobs antes de morir y te cuenta que en su casa nunca hubo un iPad y que no dejó que sus hijos usaran el iPad. Cuando te enteras que el director de la revista Wired, que es la revista más importante a nivel tecnológico que tiene en Estados Unidos, una de las más importantes, no deja que sus hijos tengan el iPad en casa. Cuando te enteras que los grandes directivos de Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios donde no hay pantallas, donde no hay tablets. A mí muchas veces esto me recuerda al tema del narcotráfico, que consuman todos menos nosotros. Está prohibido consumir entre los narcos, entre las mafias de las drogas, que consuman los demás, porque esto está diseñado para ser adictivo, porque esto cambia nuestro cerebro. ¿Y cómo lo modifica? Lo modifica de varias maneras. Tenemos que entender que nos encontramos en un momento de la historia, como hablábamos hace unos minutos, donde estamos en la era del exceso de información y de la falta de formación. Es decir, nunca en la vida hemos recibido tanta información a la vez. Estamos abrumados por la cantidad de información que nos llega a los sentidos. No somos capaces a veces de discernir lo que está bien de lo que está mal. Yo llevo mucho tiempo diciendo que hay que educar a las nuevas generaciones en tener la capacidad de filtrar lo que es bueno de lo que no es bueno, de estudiar. Hay mucha gente que piensa que es mejor que todo sea digital porque ha sustituido, pero es que hoy en día los estudios dicen que somos una sociedad menos capaz intelectualmente que generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque la capacidad intelectual requiere lenguaje, comunicación, memoria, capacidad de interacción con los demás, capacidad de planificar y, desgraciadamente, la tecnología, si no sabemos utilizarla bien, daña todo aquello que nos hace más humanos. Interaccionar con las personas. Hay gente que conecta mejor con una pantalla que con un ser humano. Hay gente que se expresa mejor con un emoticono que teniendo a una persona delante y teniendo que decir lo que piensa. El otro día me decía un chico en consulta, yo me expreso muy bien con estos 5 emoticonos y con estos 5 emoticonos mi familia y mis amigos saben exactamente lo que quiero decir. Ahora, no me hagas describir lo que es cada uno de estos emoticonos en palabras porque no sé hacerlo. El cerebro hoy en día está cambiando. ¿Cuándo miramos cada uno de nosotros nuestro teléfono? ¿En qué momento? En 3 circunstancias, generalmente. La primera es cuando trabajamos, la dejo aparte, y hay otras 2, que son el estrés y el aburrimiento. ¿Quién no se ha visto en la parada del autobús? Coge el teléfono, esperando para entrar en el médico, coge el teléfono, se enfada con su marido, su mujer, su pareja, su padre, su madre, y de repente coge el teléfono. ¿Por qué? Porque fueron diseñadas las aplicaciones para aliviar. Es decir, la aplicación, la pantalla fue diseñada para generar alivio en nosotros mismos y todos hemos experimentado ese momento en el que estamos cansados, estresados, no podemos más y necesitamos la pantalla, sea meternos en un portal de noticias para ver deportes, sea en una página para comprar ropa, sea en una red social de fotos, en Instagram, Snapchat, la que sea, porque de repente no sabes por qué, te sientes mejor. ¿Por qué? Porque esto está diseñado para aliviar. El estrés y el aburrimiento son básicos en el ser humano. Yo esto muchas veces lo explico a los padres cuando me preguntan información sobre sus hijos. Y una de las cosas que les digo, que para mí es súper importante, es que las personas que hoy en día triunfan en la vida, y cuando digo triunfan es que son dueños de su vida, que mantienen un cierto equilibrio interior, que conectan de forma sana con lo que les sucede, son las personas que saben gestionar su estrés y su aburrimiento. Porque si tú a tu hijo le dejas que tenga un teléfono desde muy pequeño, es como si tú le estuvieras poniendo un minibar en su cuarto y le dijeras cada vez que estés aburrido o estresado, no te preocupes que puedes tomarte una copa, una cerveza, un chupito. A que todo esto nos parece que es algo como excesivo. Bueno, pues la pantalla genera un proceso similar, pero en los adultos pasa lo mismo. Si nosotros utilizamos cada vez que estamos estresados y aburridos el teléfono, la pantalla, suceden 2 cosas. La primera es que generamos una sociedad
con una nula tolerancia a la frustración, porque quiero algo y lo siento, quiero sexo y tengo Tinder, quiero pornografía y tengo cualquier aplicación de pornografía, quiero compras y tengo compra online que me llega al día siguiente, tengo Amazon Prime, quiero comer y tengo una comida que en 20 minutos me llega a mi casa. No sé esperar, no sé aburrirme, no sé posponer la recompensa. Es la era de la inmediatez. Y las dos únicas cosas que en esta vida dan felicidad, o lo más parecido a la felicidad que podemos encontrar en este mundo, tienen que ver con el amor y con el trabajo. Y ni el amor ni el trabajo son cosas inmediatas, de gratificación instantáneas, sino que requieren esfuerzo, constancia, voluntad, cariño, dedicación, es decir, tiempo y capacidad de posponer esa recompensa. Si nosotros queremos ser eso que llamamos felices en esta tierra, tenemos que aprender a posponer la recompensa. ¿Qué es posponer la recompensa? Y aquí os pongo esta imagen donde veis un cerebro. Esa zona delantera del cerebro se denomina la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es básica y me encantaría que los que me estáis escuchando os quedaréis con esto que os voy a explicar. La corteza prefrontal es la zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Es decir, se encarga de casi todo en esta vida. Es la que nos ayuda a tener fuerza de voluntad, es la que nos ayuda a prestar atención, es la que nos ayuda a superar las dificultades porque vemos las posibles soluciones. Cuando un bebé nace, la corteza prefrontal del bebé es completamente nula, es decir, es como si dijéramos inmadura. El cerebro se desarrolla desde la parte de detrás hacia la parte de delante. ¿Con qué se activa la corteza inmadura de un bebé? ¿Con qué se activa la corteza prefrontal de un bebé? Con tres cosas: luz, sonido y movimiento. Yo ahora que tengo un bebé lo veo, cuando tú pasas con el bebé, le pones una música, ve pasar a alguien, le pones unas lucecitas y el bebé gira su cabeza, es decir, su corteza prefrontal se activa. Pero ¿qué quieres tú de tu hijo? ¿Qué queremos de ese bebé? ¿Qué queremos de los niños hoy en día? Que a medida que se va desarrollando esa corteza prefrontal, ese niño también sepa prestar atención, es decir, su corteza prefrontal se active ante objetos inmóviles, ante cosas que no son luminosas, ante cosas que no tienen un gran estruendo, es decir, que ese niño pueda prestar atención a un profesor, pueda escuchar una conversación con su padre, esté sentado en la salita de espera del médico de forma calmada, es decir, que tenga bien asentada su corteza prefrontal. ¿Qué sucede si tú a ese bebé le das una tablet? Si tú a ese niño le das un teléfono. ¿Qué es la tablet? ¿Qué es el teléfono? Luz, sonido y movimiento. Y nuestro cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. ¿Quién de los que me estáis escuchando, desde que tiene teléfono y que todo lo mira por internet, ha mejorado en su memoria? Ninguno. Porque a medida que nosotros utilizamos Internet, Wikipedia para todo, nuestro hipocampo, que es la zona del cerebro que se encarga del aprendizaje, se va haciendo más pequeño. ¿Quién de nosotros se orienta mejor ahora que hace 10 años? Ahora que tenemos Google Maps, Waze o cualquier aplicación para ubicarnos en el mapa. Ninguno. Porque nuestro cerebro, cuando menos lo estimulas desde dentro, las zonas de ese cerebro se empiezan a atrofiar y a funcionar peor. Pues con la corteza prefrontal sucede lo mismo. Si yo solo activo la corteza prefrontal con luz, sonido y movimiento externo, mi corteza prefrontal no va a madurar de la forma adecuada y lanzamos una generación, que es la generación que estamos viviendo, con nula capacidad de prestar atención, ninguna capacidad de concentración, con una con cero tolerancia a la frustración, con mucho descontrol de impulsos, y tenemos a un 10% de la población del primer mundo tratada psiquiátricamente con medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Déficit de atención y falta de control de impulsos, es decir, falla mi corteza prefrontal. Es decir, esa corteza prefrontal que es básica para posponer la recompensa, para ser capaces de tomar decisiones, la vamos teniendo cada vez con un peor funcionamiento. Los que triunfan hoy en día son los maestros de la atención. El siglo XXI lo que tenemos son crisis de atención, donde no somos capaces de prestar atención. De hecho, lo que hoy en día mueve
las drogas, las mafias, las farmacéuticas, las armas, que también, sino la capacidad de retener la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Y cuando tienen nuestra pantalla y nos tienen cogidos, a nosotros nos van deteriorando. Leía el otro día en un libro que se acaba de publicar, interesantísimo, que se llama Cretinos Digitales, que decía el autor que volvió a coger los libros de los 5, seguro que muchos de vosotros lo habéis leído, de Enid Blyton, y lo volvió a leer y no le gustó nada. Y fue a buscar los libros que él tenía en su casa cuando era pequeño, y una de las cosas que vio fue que esos niños, que ese libro tenía un 40% menos de vocabulario, un 15% menos, habían reducido las frases para que la gente lo entendiera peor y mejor, y habían quitado las descripciones, porque los niños no se paraban a leer las descripciones. Ojo con lo que estamos haciendo. Me diréis, ideas. Yo os recomendaría como psiquiatra, y lo que estoy intentando recomendar un poco a todo el mundo, que creo que nos puede ayudar para fortalecer nuestro cerebro, porque necesitamos llegar con un cerebro lo mejor posible a nuestra vejez. Porque los datos de futuras demencias, de problemas cognitivos, de depresiones, de trastornos mentales, va increciendo en los últimos años. Lo primero, quitar las notificaciones, que nada se encienda en mi teléfono. Si yo quiero algo, soy yo quien me meto en el teléfono, no el teléfono quien me dice que me tengo que meter, porque si no es el teléfono quien me domina, es la pantalla. La corteza prefrontal me tiene completamente aplanado, nula creatividad, nula capacidad de responder a los estímulos. Es decir, si yo consiguiera que una décima parte de los que me escuchéis quitaras las notificaciones, los primeros días miraréis muchísimo más el teléfono y a los 4 o 5 días os daréis cuenta que vivís muchísimo más en paz. Lo segundo es disminuir el uso de la red social más activa, que suele ser Instagram. Que de repente digamos máximo 15 minutos, media hora, una hora según cada uno al día. ¿Por qué? Porque nadie se mete en Instagram para mirar una foto en particular de una cosa, sino que está diseñada para engancharnos cada vez más. Ya sabemos que a través de la dopamina, de la gratificación instantánea, que está diseñada para ser así. La tercera es intentar poner de vez en cuando el modo avión. Yo soy de la teoría, bueno, y esto estaréis muchos de acuerdo, que nada nos gusta más que cuando estás con una persona y notas que esa persona tiene todos los sentidos puestos en ti, que esa persona te está escuchando a ti, solo a ti, y tiene toda tu atención puesta. Eso nos encanta. Hoy en día sabemos que cuando tenemos el teléfono en la mano y estamos hablando con alguien, la persona con la que estás hablando nota una sensación de ligero abandono. Esto se está viendo con los niños. Los estudios empiezan a decir que los niños sienten abandono. Parte de sus padres siempre que tienen el dispositivo. Seamos capaces de soltarlo para dar buen ejemplo a nuestros hijos y que noten que estamos con ellos. Para eso, una de las frases que más repetí en el confinamiento fue: si no puedes salir fuera, métete dentro. Y analiza tu interior, conecta con tu interior, medita, reza si tienes creencias, busca lo mejor que llevas dentro. Hoy en día todo está fuera, no tenemos tiempo para frenar, para parar, para analizar nuestro interior. Y muchas veces, si cortamos esa hiperestimulación, ese exceso de información que nos llega, alcanzamos la serenidad. Y no conozco a nadie, yo he leído mucho a lo largo de mi vida, que haya descubierto nada importante en un momento frenético de hiperactividad o de hiperestimulación. Tanto alguien que estaba debajo de un árbol y vio cómo caía una manzana, Aristóteles paseando por los jardines de Grecia, todos los grandes descubrimientos de la historia han sido en momentos de paz, de serenidad, en momentos de calma. Quien logra serenidad en lo pequeño adquiere fortaleza para la adversidad.